El cine viajó por montañas, ríos, escuelas y comunidades. Y así llegó el 11º Festival Guaguas del Cine. ¡Sí! La edición número 11. Nos encontramos con niñas, niños, jóvenes, maestras y algo maravilloso, personas sordas. Todos disfrutando del cine. Chimborazo, Bolívar y Pastaza. Y más de 9.400 personas fueron parte de esta aventura de película, forros y emociones. Una de las funciones más emocionantes fue con la película La muerte en Berruecos. Estaba en lengua de señas y en la sala había chicos sordos y oyentes. En Salinas hicieron una minga muy grande. Armaron un cine con telas negras gigantes, muchas sillas y sonrisas. Y toda la comunidad fue a ver películas hasta la noche. Parecía un cine de verdad. Fuimos a la unidad Francisco de Orellana, a Pompeya y a Unión Base. Allí hablamos, sentimos, pintamos y hasta les compartimos una pantalla de cine. ¿Sabías que en La Moya niños y niñas hicieron su propia película animada? Sí, con Segundo Fueres y Jacobo Valladares usaron plantas del lugar, dibujo y actuaron con su propia imaginación. Las maestras cinéfilas fueron súper importantes. Con ellas vimos cine en el aula, hablamos y intercambiamos sus ideas para soñar con cine. Gracias por sembrar historias y ayudarnos a pensar. El valor del respeto es como una semilla que crece cuando vemos el cine. 9.490 asistentes, 62 funciones, 32 instituciones, 24 maestras cinéfilas, 3 provincias, 5 comunidades rurales y mucho más. Guaguas al Cine no solo es para ver películas. Es sentir, aprender, crear y imaginar. Derechos de niños, niñas y muchos adolescentes. Felicitaciones a las películas ganadoras. Nos vemos en el próximo Festival Guaguas al Cine. El cine como derecho, la infancia como horizonte. Guaguas al Cine, 11º Festival. Gracias Ministerio de Cultura, Municipio de Riobamba, Red Cineclubes, Fundación Arte Nativo, Embajada de Perú, que fue el país invitado de esta edición, y a todos los que hicieron posible este hermoso festival. ¡Chao!